Iniciamos el espacio de entrevista de Voces en Acción y lo hacemos con el ingeniero Óscar Ayerbe. Él es el coordinador general de la veeduría del modelo tarifario, reconocida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vamos a hablar sobre el intento del alza del pasaje en la ciudad de Quito. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias para los que nos miran y nos escuchan. Un saludo cordial. Que el 2021 sea un escenario absolutamente distinto y diferente al 2020. Un año que en medio de una pandemia de salud también visibilizó una pandemia económica de desempleo, moral, ética, política. Todos tenemos derecho, por tanto, que este año sea mejor para todos. De Gracias. verdad, Y así es sea. un deseo que con el alma debemos propiciarla. Muy bien. Y bueno, hoy nos hemos reunido el día de esta tarde es para hablar sobre esa propuesta de alza del pasaje en Quito. Ingeniero, y nos gustaría que para quienes nos escuchan, poder hacer una pequeña reseña sobre cómo se inició todo este proceso y cuándo inicia también la veeduría de este modelo tarifario. Bueno, todos recordamos octubre de 2019. El gobierno de Lenín Moreno tomó la decisión de incrementar el valor de los combustibles a nivel nacional y por ende subió la tarifa de transporte público en todo el país a 35 centavos. Los acontecimientos de un levantamiento social en todo el país que casi tumba el gobierno, determinó que revoquen el decreto ejecutivo, se regrese a los precios de combustibles anteriores y adicionalmente que el valor de la tarifa del pasaje también sea el que anteriormente se estaba cobrando, que en la ciudad de Quito es 25 centavos. En ese escenario, entonces, por iniciativa del alcalde, y hay que recordar una cosa que vale la pena mencionar, que concomitantemente en el mes de octubre de ese año, 2019, en Santiago de Chile se subió la tarifa de transporte del metro y se convulsionó Chile. El planeta fue testigo de ese escenario. Así Y es. luego ya no solamente fue el tema tarifario, sino que se volcó la energía social de protesta a todos los escenarios de Santiago de Chile y del país entero, de tal manera que conocemos todas las consecuencias que por meses eso significó. En el mes de noviembre de 2019, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, propició una iniciativa personal propia como alcalde para que se incremente la tarifa de transporte. Fui convocado a la alcaldía para que dé mi opinión en virtud de la experiencia que tengo sobre estos temas e inmediatamente me percaté que primero no tenían sustentos técnicos, no había nada que soporte un incremento tarifario y era necesario conocer cómo se sustentaba la tarifa desde el punto de vista de la demanda y también desde el punto de vista técnico tarifario, es decir, sus costos. Claro. Pasaron unas semanas para que entreguen alguna documentación y ahí nos percatamos adicionalmente que esto tenía relación a unas consultorías realizadas en el 2016 y 2018 y por tanto todas estas datos, cifras eran desactualizados, pero además descubrimos luego que estos datos también eran suministrados por los propios operadores. Por lo tanto, no había un estudio real que permita determinar con precisión cuáles eran los componentes reales que permitan en el flujo de caja asignar un valor tarifario. En ese escenario es que el Consejo de Participación Ciudadana convoca a la constitución de una veeduría ciudadana que determine el valor de la tarifa en el Distrito Metropolitano de Quito de todas las modalidades de transporte público en la ciudad. Ahora Y en bien, ese escenario,
Ahora bien, ingeniero, cuando ustedes ya toman esto y usted es designado como coordinador general de la veeduría del modelo tarifario, ¿cuáles son los hallazgos que presumen irregularidades en todas estas investigaciones que encuentra la veeduría? Efectivamente, como veeduría, nosotros solicitamos documentación a todos los estamentos municipales para que entreguen los sustentos que respalden el incremento tarifario. Nos encontramos con dos escenarios. El primero, que la entrega de información era muy lenta, muy a paso lento. Y segundo, que no era completa, que no era integral, que no era total. Y tuvimos que repetir y repetir las peticiones y prácticamente hacerle notar al alcalde, a los concejales y a las instituciones que el no proporcionar información a una veeduría es Claro. un delito, hay una normativa constitucional que protege el derecho a la información, más aún en el ejercicio de una veeduría. De tal manera que fueron transcurriendo los meses para poder reestructurar un proceso absolutamente consolidado para que el informe al Consejo de Participación tenga el sustento apropiado. Cabe anotar que ahí pasaron dos hechos adicionales. El primero, descubrimos que había una silla vacía, dos sillas vacías. La una por parte del señor Jorge Llanes, empresario transportista de la zona sur de Quito, y otra que había sido entregada y proporcionada en diciembre de 2019, y la otra de inmediato en enero de 2020 a Agapito Ney Jiménez del Corredor Central Norte, y por tanto, de acuerdo a la Constitución y la ley, la silla vacía es la representación social No había en cada participación uno de ciudadana. los eventos que significa su tomar en cuenta su criterio, su opinión y su alcance, más aún cuando ellos tienen capacidad de voz y voto. Es decir, en el segundo debate ellos pueden participar para votar a favor o en contra de una ordenanza en este caso. Pero lo curioso era que solo estaban representados por los operadores, por los transportistas. Nunca hubo participación ciudadana en este tema. Nunca se propició por parte del alcalde Jorge Yunda o de los concejales o de la Comisión de Movilidad o de la institucionalidad municipal, la unidad de participación ciudadana para que los ciudadanos, los usuarios del transporte público participen. Si alguien preguntaría, ¿pero quiénes? Solamente pensando uno, la Asamblea Ciudadana de Quito, que tiene la capacidad jurídica, constitucional, legal de votar para aprobar el presupuesto metropolitano de Quito. ¿Cómo es que ellos no participaron? ¿Cómo es que no fueron invitados? Y por otra parte, cabe anotar que los que realmente tuvieron toda la información fueron los operadores. Y obviamente ahí hay un contubernio de funcionarios municipales que están permanentemente involucrados los últimos 25 años, que son los verdaderos responsables del descalabro de la movilidad en Quito y que han sido también partícipes de corrupción en movilidad. Si hay corrupción en el municipio de Quito, lo más corrupto es la movilidad. O no hay que olvidar, por ejemplo, lo que sucedió en los temas del taxismo en la ciudad de Quito. Sí, que recientemente hubo una resolución, Una sentencia, una sentencia. efectivamente, Qué sentencia en pena. contra de un concejal y su familia. Y por lo tanto hay que todavía ver los otros entretelones de ese escenario. Por lo tanto, yo considero que efectivamente los funcionarios municipales alimentaron información al secretario de Movilidad, Guillermo Abad. Él asumió y acogió esas cifras y esos datos, entregó a la Comisión de Movilidad, ellos así también lo aceptaron y finalmente fue a primer debate. Y en el primer debate, nosotros ya alertamos al alcalde y a los concejales que ese flujo estaba mal hecho. Primero, que el ingreso, es decir, la demanda no estaba bien calculada, que estaba todo a favor de los operadores y no de los usuarios, y que tenía que revisarse, que los gastos que constaban en el flujo de carga
eran absolutamente absurdos, que estaban inflados. Por ejemplo, solo para dar dos ejemplos. En el caso de mantenimiento, el bus cuesta $122,000 y el mantenimiento $265,000. Es decir, 2 veces más que una unidad nueva. Y no tenía pies ni cabeza. Y ahí se les hizo entender que tales y tales y tales rubros no tenían sentido. Por ejemplo, el bus tiene 6 llantas. Ellos tenían calculado 10 llantas. El aceite le pusieron en $18. Claro, alguien va y compra un galón, es $18, posiblemente menos. Pero cuando se compra ya en volumen, baja de precio ostensiblemente a $7, $8, $9, dependiendo de las marcas. Por lo tanto, los gastos estaban totalmente inflados en conductores, en impuestos, en seguros, en mantenimiento, en personal, en administración. Y estos datos formaban parte de los informes técnicos. Pero desde luego. Y entonces cuando todo eso se les hace notar, regresa nuevamente con las observaciones de los concejales y la nuestra, la veeduría, a la Comisión de Movilidad. Y ahí 12 días después que se reúne la comisión, más o menos, resulta que tenían unos nuevos datos, unas nuevas cifras, pero la veeduría nunca tuvo esa información, no la teníamos. Y entonces nosotros protestamos cómo es posible que existan los concejales de la comisión sin información, que ningún concejal en el municipio de Quito tenía esa información. Exclusivamente tenían los técnicos y el secretario de movilidad. Y yo dije, pero, señor presidente, concejal Guarderas, vicealcalde de Quito, ¿cómo es posible que nosotros continuemos en esta sesión sin información, sin respaldo, sin sustento? A rajatabla se dio la reunión, pocos minutos después se aprobó, ¿no? Sin que nadie sepa realmente lo que pasaba. Solamente voy a dar un dato que es grotesco. En el informe, en el primer informe de 2019, de noviembre de 2019, ya estamos hablando del 22 de noviembre de 2020, se determinó que la renovación de la flota se iba a realizar el mismo día que suba la tarifa. Es decir, que en Quito, el día en que sube la tarifa, que va a ser en los próximos 30 días, ¿sí?, según el cronograma que tienen ahora, debe haber 3,000 buses nuevos. Eso quiere decir que cotizaron, que aprobaron, que financiaron, que entregaron ellos $150 millones, no sé de dónde tienen, y el resto es financiamiento, que son más de 250 millones, no sé qué banco les habrá entregado, que ya contrataron con los fabricantes, que se fabricaron los buses, que se mandaron a los puertos, que llegó a Guayaquil o Manta, que se desaduanizaron y que existen más de 60 kilómetros en parqueadero, un bus tras otro, esperando ingresar a Quito para renovar toda la flota. ¿Será eso posible? Desde luego que no, es una locura, pero eso es un porcentaje vital en la utilidad que determina la tasa interna de retorno. Nunca dieron explicación sobre eso, ni en noviembre del 2019, ni durante el 2020, ni ahora. Nadie responde esa pregunta. Ahora, ingeniero, todo este malestar que ha generado esta situación llevó a la veeduría a interponer una acción legal que salió a favor. Entonces, hay un tiempo a favor de que se investigue y de que se paralice el alza del pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué va a permitir esta acción legal en este tiempo? ¿Se impide el alza? Y aparte todos estos hallazgos de los que usted nos está hablando el día de hoy, que ¿va a quedar allí o qué mismo se espera de la veeduría y de esta acción interpuesta? Para los ciudadanos de todo el país, vale la pena mencionar que el 27 de noviembre se dio el segundo debate. Casi caen muertos por dos razones. Primero, porque ya Óscar Ayerbe había activado la silla vacía. Y entonces, como
miembro de la silla vacía, a nombre de la veeduría ciudadana, pude neutralizar para que los operadores no puedan votar, no puedan tener voz y voto. Ellos estaban convencidos que iba a pasar eso. Hubiera sido, pero torpe, por decirlo menos, que en la eventualidad que se daba, que 12 votos del un lado y 12 votos del otro, es decir, 21 concejales y el alcalde votaban y por lo tanto quedaban empates, ellos dirimían las tarifas de nuestra capital de la República del Ecuador. Eso no tenía sentido común y por lo tanto nosotros neutralizamos esa votación. Y la segunda es que en el segundo debate, 24 horas antes, envía la comisión, la Secretaría de Movilidad y la Comisión de Movilidad una información 24 horas antes a los 21 concejales y al alcalde y a la veeduría. Solo bajar la información de 68 expedientes y 812 documentos. Nos tomó más de 4 horas. Varios concejales hablaron conmigo y me dijeron, ingeniero Yerbe, ni siquiera hemos podido bajar de la nube. Otros dijeron, oye, hemos recibido tanta información que no he tenido posibilidad ni de leer nada. Y así aprobaron 14 votos a favor, con el alcalde 15 votos. Y yo en mi intervención les dije, señores, lo que ustedes están aprobando es lo siguiente. Primero, han tenido que incrementar los ingresos. Ha subido de 2.200.000 a 2.350.000. Segundo, han bajado los egresos de 941.000 a 893.000. Es decir, si bajan los gastos y suben los ingresos, lo lógico es que baje la tarifa. Nada. Subieron otros rubros. ¿Qué subieron? Extraordinariamente. Los gastos financieros e intereses. Pero fundamentalmente subieron de $25.851 a $141.629 la utilidad de los operadores de transporte público. Es decir, en 10 días se incrementaron 447% de incremento en utilidad. Y lo asombroso, no hubo un solo concejal, ni el alcalde de Quito que diga, un momento, a ver. Por favor, señor veedor, ¿de dónde usted saca esas cifras? ¿Cómo es que usted puede mencionar semejante barbaridad? Que nosotros vamos a aprobar 447% de incremento en la tarifa. Entonces, relacionado a la utilidad que van a recibir los operadores. Nunca expresaron nada. Es por eso que nosotros presentamos, como usted bien lo menciona, una acción de protección. Esta ya está en nivel de corte provincial. En los próximos días haremos nuestra exposición en esta corte para determinar que efectivamente se violaron los derechos constitucionales a la participación ciudadana, los derechos constitucionales al buen vivir, a la transparencia y a la movilidad. ¿La Contraloría General del Estado también haría un examen especial sobre este caso, ingeniero? A ver, tenemos dos temas con la Contraloría General del Estado. La una, he pedido al Contralor General que se audite este incremento de tarifa en el transporte público, en virtud de que el modelo como se ha desarrollado no es transparente. Y segundo, conozco fehacientemente que se está llevando a cabo una auditoría de $110 millones que fueron entregados a los operadores de transporte público en los años 2012, 13, 14, 15, 16 y 17, y que ahí ha habido corrupción gigantesca y que por lo tanto se está determinando peculado. Y algunos de los que están ayudando en estas informaciones ahí en la Secretaría de Movilidad también están inmersos en estos temas. De tal manera que hay mucha tela que cortar en ese escenario. Pero la corrupción no solamente es el tema de la entrega de recursos y el uso indebido de estos recursos, ¿no?
Un operador que tiene una unidad antigua cambia por una nueva, porque ellos mismos dicen que ya han cambiado más del 50% de la flota. Y resulta que las dos unidades, una de ellas debe salir de servicio, pero resulta que a las dos les dan dinero, ¿no? De tal manera que hay muchos escenarios que tienen que manejarse. Y por otro lado, hay que recordar dos temas. El uno, lo que corresponde a la evasión y al fraude. Ellos mismos dicen, los operadores, que hay un 30% de evasión y fraude. La evasión es cuando un usuario no paga, se filtra en el sistema y no paga, que es un porcentaje pequeño. Y el fraude es cuando ellos mismos se roban la plata. Es decir, se ingresa $1,000, ¿no? Entregan al dueño del bus 800 y los $200 se reparten entre el controlador y el chofer por aceptación mutua. Y entonces le dice, bueno, a mí me das 800 o lo que sea. Y el resto tú verás. Aun cuando él sabe que es 1,000, pero como el chofer quiere más, entonces va a los correteos y entonces hay los cruces para coger pasajeros donde no debe, etcétera, etcétera, y provocar el desastre de movilidad que tenemos hoy en día. Pero eso lo saben los funcionarios públicos, eso lo sabe el municipio. Y otro tema es las rutas. Cada vez las rutas se han ido acortando, es decir, el kilómetro de servicio recorrido es menor y por lo tanto siempre es más la utilidad. Así es. Hacen rutas en U para que se bajen los pasajeros y cojan otro bus de ellos mismos. Ya no paguen 25 centavos, sino 50. A eso también le están haciendo veeduría. Pero claro, nosotros conocemos y hemos hablado con claridad sobre estos temas porque conocemos a fondo estos escenarios. Bueno, ingeniero, en otro espacio hablaremos sobre estas irregularidades que se están dando también en las rutas. Le agradecemos por habernos acompañado esta tarde. Hemos conversado, para quienes nos escuchan en todo el país, con Óscar Ayerbe. Él es el coordinador general de la veeduría del modelo tarifario. Pues, nos explicó un poco la situación, un poco de malas noticias, lo que nos refiere, pero bueno, es lo que se está encontrando en esta veeduría que se le ha hecho al plan del alza tarifario en Quito. Gracias por habernos acompañado este rato, ingeniero. Que tenga una muy buena tarde. Sí, yo quiero decirles a todos los oyentes que Óscar Ayerbe se opone contundentemente al incremento de la tarifa por antitécnico, porque no es transparente. Y cuando esté en la Asamblea Nacional, propondré en primera instancia una ley que proteja a los usuarios de transporte público en todo el país, para que nunca más vuelva a pasar esto. No es posible que quieran ponerse primero los zapatos y luego las medias. Ellos quieren incrementar primero el valor de la tarifa de transporte y luego mejorar el servicio. ¿Qué es eso? No puede ser. Los operadores dicen que van a mejorar el servicio en enero de 2022. ¿Cómo? Por eso es que yo le digo a mis constituyentes en el Distrito Metropolitano, en el Distrito Norte de Quito, que yo me opongo rotundamente a esta trapacía. Gracias, ingeniero. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.